Alfonso Pratgay, ¿qué es esto? Bueno, es una muestra de desesperación, ¿no? Feletti venía a resolver el problema que no había podido resolver Guzmán, con las ideas viejas de los 70 que no funcionaban en ningún lugar. Y ahora lo que pareciera ser que están proponiendo es, como el sector es monopólico u oligopólico, metámosle otro monopolio. Eso sí, es un monopolio nuestro, ¿no? Vuelvo a la idea que decía Rogelio hace un rato, ¿no? Cualquiera es una buena excusa para armarte una cajita que después no funciona, ¿no? En el caso de los incendios no es cómico, es trágico, pero en el caso de la inflación también, yo creo que ellos evidentemente han perdido esa batalla, como hasta lo reconoce Feletti. ¿Y Aerolíneas Argentinas no funciona un poco así? Sí, pero cuando después mirás Aerolíneas, los distintos tramos son mucho más caros, ¿no? El vuelo de cabotaje, que es el que en teoría debías bajar, y después están, bueno, los vuelos al exterior, que son los que estás subsidiando, ¿no? Esto es todo disparatado. Aerolíneas además tiene, por supuesto, un déficit enorme. Si vos seguís lo que ha pasado con el déficit de las empresas que administra el Estado desde que asumieron este gobierno, subió en alrededor de 3.000 millones de dólares. ¿Qué subió alrededor de 3.000 millones de dólares? El déficit de las empresas públicas. Por ejemplo. YPF, por ejemplo. YPF, bueno, YPF es un caso aparte, digamos, porque es una sociedad anónima donde el Estado tiene mayoría. Pero pasa que ahí dentro de esas empresas tenés las que compran energía, claro. Y ahí los subsidios fueron muy por arriba. Pero bueno, es parte de esta discusión, ¿no? Y es una discusión que tiene que ver con esta idea de que un gobierno no tiene programa, piensa que como no tiene programa no hay restricción presupuestaria, entonces me gasto la de los demás y después le echo la culpa a otro, ¿no? Creo que también hay un elemento importante, como en todo lo que hacen ellos, de tratar de hablarle a su electorado núcleo, que está cada vez más chico, tratar de hablarle a Cristina. O sea, vos lo ves a Alberto Fernández cuando va a declarar ante la justicia lo contrario de lo que decía cuando no era presidente, cuando lo podría haber hecho por escrito además, ¿no? O sea, va a hablarle a Cristina, bancame, yo te estoy bancando, ¿no? Es disparatado. Como si estuvieran gobernando solo para su nicho, ¿no? Exactamente. Y pasó lo mismo en la gira, ¿no? No tuvimos oportunidad de preguntarte, ¿no? Que Alberto hablaba para Cristina. ¿Afecta eso al posible acuerdo con el fondo? No, yo creo que el acuerdo con el fondo ya, al haberlo anunciado de una manera tan contundente, como que no hay vuelta atrás, ¿no? Sí sé, hoy casualmente estuve almorzando con un embajador que me dijo, lo primero que me dijo fue, no cae bien en el medio de esta negociación que Alberto diga las cosas que dice acerca de Estados Unidos, China y de Moscú. Ahora, no hay que ser ni embajador ni experto para darse cuenta que no cae bien, ¿no? Y que en el momento en que estás negociando, estás al mismo tiempo dinamitando la vía de diálogo y de negociación, ¿no? Es como que se manejan como si no tuvieran consecuencias las cosas que hacen, ¿no? Y en la práctica las consecuencias las vemos, ¿no? La inflación, el desempleo, el aumento de la pobreza, la falta de rumbo que tienen muchos jóvenes que eligen irse de Argentina, ¿no? El fracaso del Estado con este caso particular de los incendios, pero tantos otros, ¿no? La sensación que al lugar al que nos lleva este gobierno es a vivir un presente sin futuro, ¿no? Vos sabés que recién escuchaba a Pancho hablar de esta empresa de alimentos. Hay algunos experimentos en Argentina de empresas de alimentos. Hay uno, por ejemplo, de una empresa de láctea en La Pampa, que ha perdido mercado básicamente por una falta de tecnología a la hora de pasteurizar. Empresa de alimentos oficial. Sí, que produce leche. Y bueno, le cuesta mucho competir, obviamente. Se le está achicando el mercado porque la tecnología para pasteurizar y demás es de capital intensivo, necesitas volúmenes muy grandes y bueno, no le va bien. Pero lo que Pancho decía recién, el hecho de que si vos preguntás en el gobierno te dicen, la verdad es que no sé nada, la preocupación mayor es que por ahí mañana aparece el proyecto, ¿no? Porque hay como una suerte de gestión muy invertebrada, digamos, ¿no? No hay alguien pensando el todo. O sea, vos podés preguntar en un área del gobierno central sobre una medida puntual a la que se refirió ni más ni menos que la vocera presidencial, a la que pusieron en ese lugar para hablar en nombre de, ¿no?
y vos preguntás en un lugar central y no encontrás respuesta. No. Pero no te tiene que extrañar que en una semana pueda aparecer un proyecto de ley presentado por algún diputado y demás y que termine siendo un tema de debate importante. Y el que te dice que no, tampoco está seguro. Claro. Dice, bueno, acá no, pero no lo sé. Claro, No, porque, bueno, o sea, existe esa gestión, invertebrada, ¿entendés? No hay una cabeza pensando para en la mí elección. es un problema grave el que tiene el gobierno porque no es que solamente no tiene rumbo, que cada uno ya no sabe vos para qué lo agarrar. Hasta los títulos de las principales noticias tiene una desconexión porque uno va para un lado y otro va para el otro. De hecho, Cristina tiene una agenda. La verdad que en el gobierno todo el mundo que tiene responsabilidades ejecutivas se levanta a la mañana rezando para que Cristina no hable, ¿viste? Tienen miedo que Cristina hable, y es como una cosa de mucha anomalía. Hablando de Cristina, ¿qué pasa con Cristina, Silvina Martínez? Bueno, mira, te voy a contar el presupuesto que tiene Cristina en el Senado. ¿Cuánto tenía en el 2021 y cuánto tiene este año? Que en teoría tiene que ser el mismo presupuesto, porque se prorrogó el presupuesto el año pasado porque no lograron aprobar el presupuesto. Mirá los números. Empezó el 2021 con un presupuesto de 14.510 millones de pesos, pero terminó gastando 19.000 millones de pesos. Pero Mucho. eso no se puede eso. A ver, eso es contabilidad creativa. Disculpame un segundito, Silvina. No se puede eso, sí. Si vos tenés un presupuesto, ¿cómo vas a gastar? Bueno, después con DNUs van Claro, modificando las exacto. partidas, Reasignando, es la famosa reasignación de partidas que sacan de un lado, ponen en otro, que lo hicieron en todos lados. Y lo hacen discrecionalmente. Exactamente, No lo le hacen por preguntan a nadie. decreto, exacto. Después fíjate cómo comienza el 2022, Cristina, con qué presupuesto va a empezar. Crédito inicial, más plata que la que terminó, cuando en teoría tiene que ser la misma, 19.422 millones. Mirá los gastos, 17.000 millones en personal, la gran mayoría del presupuesto de Cristina. 486 millones en mantenimiento. 236 millones en pasajes y viáticos. 60 millones, atención a este rubro, en la Comisión de Control de Servicios de Inteligencia, el gran caballito de batalla de Cristina en Senado, en diputados, para ¿Perdón? la idea de... 60 millones para la... A ver, ¿me mostrás esa placa Claro. de nuevo? Qué raro ese gasto. Ahí están los asesores, está ahí Casuriaga, está la gente de Parrilli. Claro. Y de ahí Pero, es de donde señalan y apuntalan a todas las barbaridades. Hay que decirlo que se están descubriendo de la AFI durante el gobierno de Macri. Claro, pero por ejemplo, el resto de las comisiones tienen un presupuesto de 30 millones. Claro. Esta tiene el doble Sí, del resto porque- de las comisiones que tienen. O sea, es donde más dinero le ponen. Después también tenemos la comisión... 252 millones el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Pero una pregunta, ¿qué tiene que ver el Senado con esto? Bueno, por ley, claro, es como que hay un montón de comisiones y de sistemas que por ley tienen parte de intervención del Senado o por ahí tiene que controlar a estos sistemas. Acordate, Luis, que hay senadores que tienen 40 asesores. Sí, sí, claro. Claro, ¿Y bueno. los 32 millones de abajo que eran? Bueno, perdón? fíjate lo que dice Cristina. El seguimiento y control de la gestión de contratación y pago de la deuda al exterior de la nación. No sé cómo lo va a estar manejando Cristina este año con el tema del fondo y su historia, pero tiene 32 Es millones para para controlar estar esto. mirando las noticias y decir qué barbaridad. Exactamente. No, y agreguemos que no logró conformar, ella como presidente del Senado, no logró conformar el funcionamiento de las comisiones, con lo cual el llamado a extraordinarias el Senado no lo va a poder cumplir, porque No. ya anunciaron que... Diputados tampoco. Diputados tampoco, ¿no? Es todo una falta de sentido común tremenda en la Argentina, ¿no? Y ¿Por la qué, gente lo Rogelio? percibe. Y yo estaba escuchando lo de la Empresa Nacional de Alimentos, que se justifica supuestamente en combatir un sector monopólico, oligopólico. Debe ser el sector más competitivo de la Argentina, el de alimentos. Claro. Digo, hay sectores monopólicos y oligopólicos, como en cualquier país. Pero si hay un sector competitivo en nuestro país, es el de alimentos. Es un absurdo lo que están planteando. Es el principal problema de los argentinos, la inflación. Surgen todas las encuestas. Es lo que le quita el sueño a los argentinos. Y la respuesta es esta. Somos uno de los 4 o 5 países con alta inflación del mundo. Y no tenemos el sentido común de ver cómo hacen el 99% de los países que no sufren este flagelo para ver cómo lo resuelven. En ningún caso, me animo a decir, lo resuelven con una empresa nacional de alimentos. Lo resuelven con sentido común, con un Estado equilibrado, sin darle a la maquinita de hacer pesos permanentemente para cubrir cualquier bache, sin controles y burocracia por todos lados. Falta sentido común, eso es lo que la gente ve de este gobierno.
Pero, falta a ver, sentido común. ¿es sentido común porque no saben o porque están buscando? Yo tengo una teoría que es que la energía que ponen, la enorme energía que ponen para hacer daño, los hace ineficientes. Porque para cambiar un país como la Argentina, vos tenés que estar 24 por 24 gestionando, sin que asuste la palabra gestión. Y están todo el tiempo jugando todo, ¿no? Debe haber de todo, debe haber incapacidad de gestión, debe haber seguramente mala intencionalidad en algunos funcionarios. Hay de todo. Lo que sufrimos somos los argentinos, ¿no? Digo, las peores consecuencias. No hay trabajo, hay inflación, hay inseguridad, hay avance del narcotráfico, hay una educación sin calidad. En el caso de Entre Ríos, el 50% de los jóvenes no termina el secundario. ¿Puede haber un problema más importante que ese para la política? El 50% de los jóvenes de Entre Ríos. Debe ser algo parecido en todo el país. Digo, esos son los problemas que le quitan el sueño a los argentinos y no están en la agenda de ninguno de los problemas de este gobierno. Hablando de agenda de este gobierno, Tato, ¿cómo es el tema de los planes sociales y la nueva, para mí, posición nueva del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta? Para que entendamos todos que es un tema muy lindo muy interesante para discutirlo en esta mesa con Alfonso Pratgay y con todos nosotros. Sí, porque además es un tema que no resolvió nadie hasta ahora, ningún gobierno, que son los planes sociales y la enorme plata que se va del Estado en esto. A ver, anteayer el martes, una marcha muy grande de los no oficialistas pidiendo más planes. Hoy salió Juanchi Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, y dijo lo siguiente, escuchen. No va a haber, Eduardo, no va a haber más altas de planes sociales, tampoco va a haber ajustes, está claro, ¿no? Las políticas del Ministerio de Desarrollo Social. Perdón, ministro, usted me acaba de decir que no va a haber más planes. Más Listo. altas, planes hay, Eduardo, planes hay. No, ya lo sé, pero nuevos. Lo que no va a haber es más altas. ¿Por qué? Porque al pedido de más altas de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para poder generar trabajo. Bueno, y está claro, ¿no?, que cada argentina y cada argentino que todavía necesite de la asistencia del Estado Nacional, ahí vamos a estar, Eduardo. Lo que queremos es direccionar el plan Potenciar Trabajo al empleo genuino. Bueno, acá hay dos cosas. Hay dos grandes planes de asistencia del gobierno. Uno es universal, la asignación universal por hijo, que es lo que otros son los planes que dicen que no van a aumentar, las altas. Ahora, ojo que hay una trampa, porque uno escucha así y dice, bueno, el gobierno anuncia un ajuste, o por lo menos que no va a seguir emitiendo en esto, más allá de lo que ya emite. Pero ojo, porque después él habla de los planes Trabajar o Argentina Trabaja, que son básicamente aportes a cooperativas. Ahí él dice que sí va a haber una inyección de inversión de parte del Estado, y ahí es donde están la mayoría de las organizaciones piqueteras amigas. Con lo cual, ojo que esto es te puede estar mostrando que el gobierno le va a dar a los amigos y le va a quitar a los no amigos. Obviamente vamos a hablar con Pratgay y con Rogelio Frigerio el tema del Fondo Monetario, pero si vuelve Juntos al gobierno, ¿qué hacen con los planes sociales? ¿O qué opinión tienen sobre esto y qué hacen ustedes? Es un tema central. O sea, Argentina sin trabajo no tiene futuro. Y la cultura del trabajo se ha ido perdiendo, en parte porque existía la necesidad de atender a los que habían perdido su empleo, pero después con el populismo eso mutó en algo absolutamente diferente, donde lo hemos visto en muchos casos. Creo que todos conocemos un caso cercano donde el que hoy tiene un plan le conviene tener el plan y no trabajar, y por lo tanto no accede a un trabajo digno, ¿no? Entonces la política tiene que ser totalmente diferente. Hay que definir de qué manera encontramos la transición del plan al trabajo. Tiene que haber un periodo de tiempo prudencial, pero tiene que tener un corte. Y durante ese periodo de tiempo prudencial lo que hay que hacer es capacitar a los que queremos preparar para el mercado de trabajo, ¿no? Porque tampoco se puede decir un día para el otro, si no le hemos dado las herramientas, como dice Rogelio, si el 50% de los chicos en Entre Ríos, en Tucumán es mucho peor ese número, no terminan el secundario, tampoco tienen las herramientas para salir a trabajar. ¿Qué hay que hacer, Rogelio? Capacitación es una de ellas, ¿no? Claramente todo distinto a lo que se viene haciendo, porque estamos cada vez peor. Incluyendo lo que hicieron en Cambiemos. Yo creo que sí, que hay que revisar lo que se hizo, y por supuesto que si la sociedad nos da una nueva oportunidad no podemos hacer lo mismo que no funcionó. Sí.
Tampoco Además, hay- solucionan. De hay que hecho, el gobierno dice, no hagamos lo de Carolina Stanley. Dice, Pero acá hay justamente, que les distinguir dio- entre la asignación universal por hijo, es decir, los planes universales, que además habría que ver si cumplen las condicionalidad de la educación, porque se suponía que la asignación universal por hijo Ya no la se exigen. entregaba Era cambio contra de educación y salud, las contra dos. la certificación de que iban a la escuela y que cumplían las vacunaciones, etcétera. Ese es un tema importante que hay Sí, que sí. retomar. Y después están los planes, como dice Alfonso, tienen que ser una transición del desempleo al empleo, no pueden ser permanentes, porque además están muy poco vinculados con el esfuerzo y con el trabajo, y eso lo saben todos. Entonces tenemos que recuperar esa cultura del trabajo y tenemos que hacerlo de otra manera. Como viene haciéndose esto desde hace tantos años, no funciona. Y lo que no funciona hay que cambiarlo. Claro que sí, hablando del trabajo y de los sindicatos y los trabajadores, ¿cómo la interna gremial